días a todos los seguidores de Crecer Leyendo. Les saluda Noel Fernández. Hoy día voy a hacer una entrevista al querido escritor Javier Briegos junto a mi compañera Rosario Mera Vicente. Bienvenido, escritor. Muchas gracias por la bienvenida. Estamos acá en el Centro Lector Crecer Leyendo y para mí siempre es una alegría, una tremenda satisfacción compartir con los niños, con las niñas de los centros educativos que uno visita. Y creo que a través del ejemplo, a través de lo que se les dice, estamos tratando de fomentar el gusto por la lectura, porque la lectura nos hace grandes, siempre digo, y grandes, me estoy refiriendo a grandes como personas, porque a través de la lectura, digamos, vamos incorporando conocimientos, pero además nos vamos humanizando en la medida que vivimos una sociedad consumista, mediática, donde todo lo vemos digamos, relacionado con el aspecto material. Entonces no nos olvidemos del aspecto espiritual también que tenemos las personas, que eso es lo más valioso, que es lo más grandioso que debemos cultivar, y en ese sentido, para cultivar el espíritu de las personas, vale leer, vale consultar libros, vale la lectura. Después de la charla del escritor, díganos, para que los seguidores sepan, ¿de dónde es natural o en dónde nació usted? Bueno, yo nací en el caserío La Torre, distrito de Chigrí, provincia de Chota. Es un caserío bastante pequeño, pero con un valor histórico también, porque ahí hay restos arqueológicos pertenecientes a la cultura chamí. Entonces yo soy una persona de origen campesino, mi padre fue campesino, mi madre campesina. Estaban siempre dedicados a las tareas agrícolas, a la crianza de ganado, al sembrío del maíz, la papa, al sembrío de los oyucos, de las racachas, de los camotes. Entonces yo también en algún momento he sido partícipe de estas tareas agrícolas, tanto cuando vivía ya en la sierra, cuando ya retornaba siendo estudiante en la Universidad La Cantuta. Entonces ayudaba en las tareas agrícolas, en el cuidado del ganado a mi familia, especialmente a mis padres. ¿Cómo es que nace en usted el interés por la escritura? ¿Hace Bueno, cuánto tiempo se dedica a escribir? Yo escribo desde 1979, octubre de 1979. En ese momento estaba gobernando nuestro país un gobierno de facto encabezado por un Remigio Morales Bermúdez, y en 1977 recesan la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Entonces vuelvo a mi tierra y allá sentía que mi futuro ya se estaba frustrando, que ya no había la posibilidad de seguir estudiando. Entonces una tarde estuve leyendo un libro de economía política de Nikitin y salí, como ya no se veía las letras, porque ya venía la noche, entonces salí al balcón que tenía en la casa y vi un atardecer hermosísimo, lleno de nubes lilas, nubes anaranjadas, amarillas, rojas, en fin. Entonces eso me inspiró y empecé a escribir. El primer poema que escribí se lleva por título Octubre Rojo, no en alusión a la Revolución Rusa, sino por el atardecer, por el momento que estaba observando en el horizonte, ¿no es cierto? Eso me inspiró y creo que yo desde ese momento no dejé de escribir. Cuando retorno a Lima empiezo a comprar libros relacionados con la poesía de autores españoles, autores peruanos. Solía visitar la librería que estaba en la Avenida Emancipación, en el Parque Universitario, en la Plaza Francia y en Lima, y compraba libros de poesía, ¿no? De Rafael Alberti, por ejemplo, de la generación del 27, compraba libros de Vallejo, compraba libros también de Manuel Escorza, poesía, en fin, de diversos autores, tanto hombres como mujeres, tanto del Perú, Latinoamérica y el mundo. Sé que como escritor ha visitado diferentes países. ¿Qué países ha visitado? Bueno, no muchos, solamente 3, pero en el caso de Ecuador he visitado ya 45 veces, Colombia 5 veces, Venezuela 2 veces. En Venezuela estuve en 2 ocasiones en la tercera y la cuarta Feria del Libro de Caracas, que se desarrolla en el Parque Los Cabos, allá en la capital de Venezuela, muy cerca al Museo Nacional de las Artes de este país. Y a Ecuador he visitado casi todas las provincias, a excepción de Ambato, que todavía no tengo la ocasión de ir.
Siempre he sido invitado, en este caso por la Universidad Técnica Particular de Loja, la Nacional de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. He estado invitado también por la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, invitado por la Universidad de Esmeraldas y por la Universidad del Chimborazo en Riobamba. Es decir, he sido invitado en otras regiones. Ahora mismo estoy invitado para el mes de octubre por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en la ciudad de Loja. De los 3 países que ha visitado, ¿cuál fue su favorito? Favorito no podría decir, creo que todos son mis favoritos, porque en cada país las experiencias son diferentes y en cada país las experiencias que he tenido siempre han sido muy valiosas, enriquecedoras como ser humano, como persona aficionada a escribir poesía y cuento para niños y poesía y cuentos para adultos también, ¿no? Entonces no puedo, digamos, declarar un favoritismo para tal o cual país, ¿no? ¿En qué se inspira para escribir? Bueno, para escribir la inspiración la inspiración está en todo, ¿no? Tú puedes escribir un poema de una mesa, por ejemplo, puedes escribir un poema de un libro y varios autores lo han hecho. Puedes escribir un poema a los anteojos, puedes escribir un poema al cabello, puedes escribir un poema a la oreja, al tenedor, a la cuchara. Ya lo hizo Pablo Neruda en su libro que se llama Odas Elementales. Entonces, en este caso, Pablo Neruda, por ejemplo, le hace poesía al calcetín, le hace poesía a la oreja, le hace poesía al tenedor, le hace poesía a la cuchara. Es decir, la fuente de inspiración está ahí frente a nosotros, está alrededor de nosotros, ¿no? La realidad está ahí, ¿no? Ahí está, de manera me lo voy a explicar bien. Entonces, ¿cuándo adquiere valor artístico, por ejemplo, una mesa? Cuando el escritor, ¿no?, utiliza las palabras adecuadas para expresar la sensación, la emoción, la experiencia, digamos, lo que le sugiere, en este caso, observar esta mesa verde, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Yo lo podría comparar esta mesa verde ahorita con un campo de fútbol, por decir, ¿no? Podría comparar esta mesa verde con la pampa donde yo jugaba cuando niño, ¿no? Entonces, si eso puede motivar, entonces la poesía está ahí, ¿no? Entonces hay que verlo a la realidad, el artista, en todo caso, pintor, músico, poeta, etcétera, etcétera, ve la realidad con ojos de artista. ¿Por qué? Porque a través, en el caso de la poesía, en el caso de la literatura, pero fundamentalmente a través de la poesía, el artista, el poeta en este caso, sublima la realidad. O sea, la describe la realidad de una manera totalmente diferente. ¿Para qué? Para que a través de la poesía, quien te lee, entonces tenga una visión diferente de la realidad. Con el arte desarrollamos nosotros el pensamiento divergente, ¿no? Y yo suelo decir que los únicos que tienen el pensamiento divergente son los artistas y son los niños, ¿no es cierto? Para un niño una mesa, por ejemplo, y ustedes lo han vivido, lo han experimentado, es de repente un podio, de repente es un barco. Si te vas debajo de la mesa ya será tu casa, ¿no es cierto? En el caso de, vamos a ver, de una silla, es un caballo, cuando teniendo en sentido contrario a la silla, te subes a la silla, será un podio. En fin, ¿no? Entonces transgredimos la realidad, los niños transgreden la realidad. Y el artista igual. Hay pintores que han pintado, por ejemplo, caballos verdes. Yo no he visto un caballo verde, pero he visto cuadros con caballos verdes o con caballos azules, ¿no? He visto, por ejemplo, árboles floreando instrumentos, ¿no? Y eso lo digo porque en Loja, estuvimos desarrollando un taller de creatividad literaria y entonces hay una estrategia que se llama, a partir de las hipótesis fantásticas. Entonces yo, por ejemplo, una de ellas dije así: ¿qué pasaría si los árboles, en vez de dar flores, dieran melodías, ¿no? Entonces, a partir de eso, le sirvió a un pintor que estaba participando en el taller para hacer un cuadro donde los árboles floreaban saxos, trompetas, clarines, qué sé yo, ¿no? Excelente el cuadro, ¿te das cuenta? Entonces, el arte nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento de la poesía, porque te dice las cosas de una manera metafórica, ¿no?, cargada de imágenes. Esas metáforas, esas imágenes hacen que tu pensamiento vuele. En el caso de los niños,
hacen que el pensamiento vuele. Por eso yo siempre apuesto porque la poesía debe estar presente en los planos lectores, mira, ¿no? O sea, no, a veces no lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces el niño, si yo te digo, a ver, cuando yo, por ahí está el libro, si te digo, a veces como los pájaros, el niño sueña volar, mira, ¿qué te estoy diciendo, no? ¿Ah? A veces como lo que, ¿a dónde te iba a imaginarte aquí como un pájaro? ¿Qué tipo de pájaro te imaginas? No sé, pero ya te estás imaginando como un pájaro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos cuando niños ves pasar un pájaro y dices, uy, ¿cómo quisiera ser esa golondrina que pasa volando? Peor cuando tienes problemas, dices, uy, yo me quisiera largar desde lejos, y para eso quisieras tener alas, ¿no es cierto? O cuando o escuchas cantar gorjear un pajarito, y cómo me gustaría cantar como ese pajarito, ¿no? Entonces uno piensa, o cómo me gustaría llegar a la luna, ¿no? Tener ganas de llegar a la luna. Por eso a veces como los pájaros, el niño se inspirado en lo que queremos o intentamos o pretendemos ser cuando somos niños. O en todo caso, hacia dónde nos conduce nuestra imaginación. Porque cuando somos niños tenemos una imaginación muy aguda, muy portentosa, digamos, ¿no? Pero lamentablemente en la casa esa capacidad imaginativa, esa capacidad de fantasear, de imaginar, no se le desarrolla, ¿no? Llega a la escuela peor porque el maestro tiene que estar sujeto a una currícula, a cierta programación, y estas cosas de la creatividad no las puede desarrollar con sus alumnos. El gusto por la lectura se mata en la escuela, el gusto por la creación se mata en la escuela. Hay un dicho que dice, en la escuela te enseñan a leer, pero a crear no. Tengo una duda, si me la podría responder sería fabuloso. ¿Cuál fue la obra poemario que más le gusta escribir? Uy, yo te diría que todos, porque todos obedecen a momentos determinados. Cada poema, cada cuento obedece a un momento, a un estado emocional que estabas viviendo, ¿no? Cuando he escrito Sapito Sapón, estaba viviendo un estado emocional diferente. Si he escrito de Mariposa de Sueños, o en todo caso, cada poema de Mariposa de Sueños lo escribí en estados emocionales totalmente diferentes. Y el hecho de imaginar cuál va a ser la temática del poema ya te conduce a tener, digamos, que apelar a diferentes estados anímicos, ¿no? Yo quiero escribir sobre mi hija, por ejemplo, pues la recuerdo cuando niña, cuando ella crecía, cuando empezó a hablar, y todo eso lo condenso en una poesía, ¿no? De repente no lo voy a decir cómo empezó a hablar, pero eso me sugiere a mí, ¿no? Recordar cómo empezó a hablar, me sugiere a mí para decir cosas en la poesía, para decir cosas en el cuento que escribo. ¿Qué le recomienda a los estudiantes que recién están empezando el mundo de la lectura? Que no paren de leer, que se enamoren de la lectura, que vean que la lectura es algo importantísimo para nuestras vidas. Es importantísimo, y lo digo yo por la experiencia que tengo, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Si no hubiese leído, no hubiese escrito. Y si no hubiese escrito, no estaría acá con ustedes, no me estaría entrevistando, estaría de repente en el mercado modelo como impuesto de zapatos, o vendiendo pescado, qué sé yo, o estaría de empresario, haciéndome rico, y después cuando me muera esa riqueza se queda y no sirve para nada. Pero esta riqueza que le damos, que es la riqueza espiritual, es la que sirve, la que tiene más trascendencia en cada uno de ustedes. Y una de la riqueza espiritual que damos, o la que le generamos dándole, motivamos para que quieran, es el amor por la lectura, el amor por los libros, porque los libros es un bien cultural, y la lectura, vuelvo a insistir, nos hace grandes, nos hace ricos, nos hace más humanos. ¿Algunos de sus profesores le metió al mundo de la lectura, o usted solo fue aprendiendo? No, miren, en mi época de estudiante teníamos una hora obligatoria de lectura, o sea, había una hora o dos, creo que eran, ¿no?, a la semana. Una hora de la semana o un día de la semana era lecturas silenciosas, todos leíamos. Unos libros de lectura que me acuerdo haber tenido se llamaba Rafael, ¿no? Ahí leí por el cuento de Hamelin, el flautista de Hamelin. Ahí leí también el burro flautista, por ejemplo, ¿no? Y otras lecturas, ¿no?
Entonces, y la siguiente fecha de lectura es la lectura en voz alta. Y la lectura en voz alta se debe practicar siempre. ¿Por qué? Porque la lectura en voz alta, y si lo haces frente a tus compañeros, te va a inducir a que tú pierdas el temor de enfrentarte al público. Te va a inducir o te va a ayudar para que tú mejores tu dicción, para que pronuncies mejor las palabras, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos problemas de dicción, los maestros, los alumnos, y a veces como maestros no podemos corregir a nuestros alumnos si nosotros tenemos los defectos de los alumnos y nosotros tenemos también defectos. No le podemos inducir a nuestros alumnos a que lean si a nosotros no nos gusta la lectura como maestros. Lo primero, al maestro tiene que aficionarse por la lectura y también ser un buen lector para dar ejemplo. Honestamente, hay que decirlo, hay muchos maestros que leen mal. Así, cuando sacas a leer a un maestro así frente al público, leen mal, no respetan los signos de puntuación, no tienen buena vocalización. Eso porque no nos enseñaron ni en nuestra casa, ni en el colegio primario, ni en el secundario, menos en el instituto o universidad donde estudié para ser maestro. Son cosas que tenemos que corregir, ¿no es cierto? Pero las podemos corregir con la práctica. Ustedes, por ejemplo, ahora vayan a su casa, busquen trabalenguas y con los trabalenguas jueguen, pues, ¿no? Si la ven los trabalenguas. Yo voy a decir ética, pilética, pilín, pin, pética, pelada, peluda, pilín, pin, puda. Pero cuando les digo si la ven es que le duele acá, la comisura de los labios. ¿No es cierto? Practiquen ese tipo de ejercicios para mejorar su dicción. ¿Lo próximo que ha pensado escribir? Uy, hay tantas cosas que más bien yo diría, me hubiese preguntado qué es lo próximo que ha pensado publicar. Porque tengo tantos libros y ya le he comentado al profesor y a veces comento. Tengo 18 libros de poesía para niños por publicar, ¿entiendes? Tengo 3 novelas que no sé cuándo, o sea, en un momento tendrán que darse. Tengo libros de microrelatos, tengo libros de poesía existencial, Descifrando el Tiempo. Tengo un libro de poesía erótica que se llama Retorno a tu cuerpo, y así tengo, ¿no? Entonces, lo que ahorita mismo está ya en edición, está La Rana Anita, ¿no? Tenía las ilustraciones hace varios años atrás y no había cuándo publicar porque no es fácil publicar, por lo costoso que es publicar en este material, ¿no? Porque este papel cuché de 150 gramos y el tipo de edición entonces es más costoso, ¿no? Entonces, pero ya está editándose la ranita, y después quiero publicar un cuento que se llama La Cuentacuentos. Es de una niña que se enamoró de la lectura, pues. Entonces leía, y como leía tanto y había aprendido tantos cuentos, entonces había desarrollado su imaginación, se reunía con sus amiguitos del barrio y se sentaba en la vereda y los niñitos le rodeaban y ella empezaba a contarle cuentos. Y contaba los cuentos que había aprendido, pero también contaba los cuentos que ella inventaba, ¿no? Entonces adquirió gran fama en el pueblo, en la escuela, en fin, ¿no? Entonces ya cuando lo veían en la esquina, en el parque ahí rodeada de niños, y la gente decía, otra vez la cuentacuentos, otra vez la cuentacuentos, decía la gente, ¿no? Pero en un momento dado un niño, el compañero de escuela de ella, se enferma con el sarampión y no podía dormir por las fiebres fuertes, elevadas que tenía. Entonces un poco en la noche deliraba y el papá va y conversa con los padres de la niña lectora y lo contratan para que le cuente cuentos a su hijo que estaba enfermo y pueda conciliar el sueño. Ella iba y le contaba los cuentos y le dieron varios regalos, le dieron buñuelos. Los buñuelos allá en la sierra son tortillas con miel y con quesillo, ¿no es cierto? Le llaman buñuelos porque era uno de los platos favoritos que ella siempre comía, ¿no es cierto? Entonces, y así, pero al final cuando esta niña muere, ya se hace viejita y muere, en el epitafio dice, aquí yace la cuentacuentos, cuya vida fue un cuento. Es así. ¿Cómo aprendió o descubrió las palabras que se reflejan en sus obras o poemarios?
¿Cómo la aprendí? Buena pregunta. Esa es una buenísima pregunta. ¿Dónde la aprendes? La aprendes leyendo, pues. Leyendo. Porque nadie ha aprendido, nadie domina las palabras que digamos, utilice. En este caso para escribir, lo aprendió leyendo el diccionario y ahí las aprendió las palabras. Entonces nosotros aprendemos las palabras leyendo y como están insertas en una frase, una oración, entonces estamos entendiendo las palabras dentro del contexto, ¿no es cierto? Entonces se dice que nosotros tenemos una memoria fotográfica y no solamente aprendemos las palabras, ¿no?, sino también cómo se escribe cada palabra y también aprendemos la acentuación y los signos de puntuación también, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de incorporar palabras a nuestro léxico es leyendo. Leyendo cuando tú seas profesional, si tú has leído con cierta frecuencia, cuando te pregunten sobre alguna temática, por ejemplo, de tu especialidad, vamos a suponer la enfermera, entonces tú puedes haber leído mucho y haber llenado tu cabecita de conocimientos, pero a la hora de expresar está el problema, ¿no? No encuentras la palabra a veces, ¿no? Entonces está lleno de quisiera decir tantas cosas, pero no encuentro los recursos lingüísticos para poder expresar de la mejor manera mis emociones, mis sentimientos, ni las experiencias que yo he vivido, ¿no es cierto? Entonces, para enriquecer el vocabulario hay que leer definitivamente, ¿no? ¿Algo más que quisiera agregar? Algo más que quisiera agregar, yo quisiera que ustedes mañana más tarde sean grandes profesionales. Y cuando digo grandes profesionales no me refiero solamente a la capacidad o a la calidad académica que tengan, sino también me refiero a la calidad humana que deben tener, ¿no? Y cuando digo calidad humana me estoy refiriendo a que pues si eres médico, no seas un médico frío que solamente ve al paciente como un objeto, ¿no? Como una mercancía, como algo que le ayuda a él a enriquecer su patrimonio económico, sino pues que lo vea al paciente como una persona. Por eso digo calidad profesional, calidad humana es que debemos tener todos los profesionales. Y para esto ustedes tienen que leer. Ya termina este año la primaria, próximo año secundario, los 5 años pasan rápido y luego estarán yendo a la universidad, instituto o qué sé yo. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Para mí es un orgullo entrevistarlo y espero que vuelva pronto. Muy bien, yo encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación al profesor Ronald, al equipo de Crecer Leyendo, y gracias por recibirme siempre en esta institución Leoncio Prado 11.001, ¿no es cierto? Que este año está cumpliendo 102 años de vida institucional. Muy bien, así que gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Fue un placer conocerlo, escritor. Espero volver a vernos pronto y que haya disfrutado esta entrevista. Gracias, muchas gracias también.